Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver del libro Gestionar una escuela con aulas heterogéneas, enseñar y aprender en la diversidad de Rebeca Anijovic. El capítulo número 1, aulas heterogéneas y equidad. Les recomiendo el libro completo porque es una joya de la educación actual, ¿sí? Lo que he realizado es como un resumen, síntesis de las ideas principales que ella expone y las vamos a ir viendo por apartados del capítulo para que ustedes puedan ordenarse si quieren leerlo luego o repasarlo, ¿sí? El primer apartado habla de lo siguiente: de la escuela homogénea a la consideración de lo diverso, de la escuela homogénea a la consideración de lo diverso. Lo que ella realiza en este primer apartado es una descripción de la función de la escuela en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿sí? Función de la escuela. ¿Qué nos dice en el siglo XIX sobre esto? Dice que la función era integrar poblaciones. Recordemos que en varios países teníamos muchos hijos de inmigrantes. Entonces, una forma de agruparlos e integrarlos era la escuela, ¿sí? La segunda función era crear sentimientos de pertenencia del país, ¿no? ¿Cómo? Mediante los símbolos patrios, la conmemoración de fechas e historia del país. ¿Cuál era el objetivo de esta escuela? Formar ciudadanos aptos para participar en la política y economía, ¿sí? Formar ciudadanos aptos para participar en la política y economía. ¿Y cuál era el mandato que tenía la escuela? Homogeneizar. ¿Cuál era el objeto más visible de esta homogeneización? El guardapolvo blanco, ¿sí? Que lo que hacía era vestirlos a todos iguales para que no hubiera diferencia social ni económica. Bien, vamos a ver ahora cuál era la función de la escuela, cuál es la función de la escuela en el siglo XX, ¿sí? Porque hoy día también trabajamos bajo algunos de estos conceptos. Dice, el foco fue la diversidad, ¿sí? En cuanto a los niños con necesidades especiales. O sea, no toda la población, sino puntualmente en los niños con necesidades especiales. El foco de la diversidad son los niños con necesidades especiales. Y en varias instituciones educativas se comenzaron a poner rampas, se construyeron de manera de que varios niños pudieran acceder, ¿sí? Otro de los focos es que surgen investigaciones en diferentes ciencias, como por ejemplo la antropología. ¿Qué es la antropología?
Antropo significa hombre, logía, estudio, ciencia, o sea, es el estudio del hombre. También surge la sociología en educación, o sea, aplicada a lo educativo, la psicología y la neurociencia, que nos habla de la neuroplasticidad. Bien, pero ¿qué produce todas estas investigaciones en educación? Todo esto cambia la concepción sobre la diversidad y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso es tan importante. Bien, dentro de este apartado, ella cita a Marchesi y Martín, ¿sí? Y habla de los 3 niveles de equidad educativa. Marchesi y Martín. 3 niveles de equidad educativa. El primer nivel que ellos describen es la igualdad en el acceso. Igualdad en el acceso. Es decir, todos los alumnos deben tener espacio para incluirse en la escuela. Es decir, todos tienen que tener la posibilidad de asistir a una escuela. El segundo nivel es la igualdad en el tratamiento educativo. La igualdad en el tratamiento educativo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que se deben ofrecer currículum, recursos, a partir del reconocimiento de la diversidad. Y esto para nosotros es hoy lo que llamamos el currículum flexible, al cual adaptamos, recortamos según la diversidad de alumnos que tengamos, ¿sí? Y el último nivel es la igualdad de resultados. ¿A qué se refiere esto? Independientemente de sus diversidades, todos los alumnos pueden alcanzar buenos resultados, ¿sí? Miren qué importante esto que dice. Bien, vamos ahora a explicar los desafíos, ¿sí?, de la educación actual que ella propone. Un segundito. ¿Cuáles son los desafíos? Dice, en primer lugar, encontrar el equilibrio entre lo común y lo diverso. Encontrar el equilibrio entre lo común y lo diverso. Otro de los desafíos que propone es: todos tienen derecho a una buena educación, atendiendo a la diversidad. Todos tienen derecho a una buena educación, atendiendo a la diversidad. Fíjense que no habla de cantidad, sino habla de calidad educativa siempre, ¿sí? Bien, lo común no significa uniforme, sino abierto para todos. Lo común no significa lo uniforme,
sino abierto para todos. Son los desafíos que ella propone en este apartado. Vamos a ver ahora el segundo apartado. Recuerden que en el canal tienen mucho material sobre educación, aprendemos de todo, también se encuentra en TikTok e Instagram para comunicarse o al mail aprendemos de todo. Bien, continuamos. El próximo apartado dice el enfoque de la diversidad en educación. El enfoque de la diversidad en educación. Y acá ella va a dar varias definiciones de enfoque y elige una que dice lo siguiente: dirigir la atención hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos para tratar de resolver acertadamente. Ella se queda con esto, con este concepto. Dirigir, eso me pasa por hablar y explicar, la atención hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos para tratar de resolver acertadamente. Y acá dice, ¿cuál es el enfoque educativo? ¿Cuál es el enfoque que vamos a tener? Tiene que estar en un marco ideológico, en un marco teórico y en un marco metodológico. ¿Sí? O sea, desde el pensamiento respaldado por una teoría o varias teorías y metodologías para basarnos, o mejor dicho, para respaldar este enfoque de la diversidad en educación. Entonces ella va a exponer durante este apartado, si me dan un segundo, perspectivas pedagógicas, ¿sí? ¿Cuáles son estas perspectivas pedagógicas? Primero dice, la instrucción diferenciada. ¿A qué se refiere? A la diversidad de estilos de aprendizaje y a los tipos de inteligencia, ¿sí? No las voy a desarrollar mucho más porque son extensas. Si ustedes lo desean, pueden dejármelo en los comentarios y realizo una explicación sobre ellas. Y por otro lado tenemos la pedagogía diferenciada, que se va a referir a tratar sobre las diferencias individuales y grupales en educación y la adecuación de la enseñanza a las necesidades de los alumnos o grupos. ¿Sí? Bien, continuamos ahora con el próximo apartado de este libro. El próximo apartado dice lo siguiente: todos pueden aprender. Un supuesto teórico fundante
del enfoque. Y lo que hace es describir el enfoque teórico de 3 autores, ¿sí? Llamándolos aportes teóricos. Que lo que vamos a ver ahora es el autor, les voy a dar una idea de su biografía y qué es lo que plantea cada uno, ¿sí? En primer lugar, ella dice Philippe Meydieu, y lo cita como 2005. ¿Quién fue este hombre? Fue un investigador, escritor, especialista en ciencias de la educación y pedagogía. Él se pregunta cómo hacer trabajar juntos a los diferentes y plantea la necesidad de diálogo. Plantea salir de la escuela e interactuar, ¿sí? Miren qué importante la escuela abierta. Salir de la escuela e interactuar con el medio cotidiano, con la sociedad de los alumnos, ¿sí? Tender puentes que disminuyan las brechas sociales. Tender puentes que disminuyan las brechas sociales. ¿Sí? Bien. Ese es el aporte teórico que él da. Vamos a ver el próximo autor, que es David Perkins. ¿Está bien escrito? Sí. De 1995. Dice, el gran reto de la educación es, ¿sí? Él planteaba la necesidad, él plantea los retos y dice, el desarrollo del pensamiento. ¿Ven cómo está ligado a las competencias que estábamos hablando, a las habilidades, a las capacidades? Dice la capacidad de responder a un problema, la capacidad de responder a un problema. Y lo otro que plantea es la búsqueda de soluciones, que es una capacidad también, ¿sí? La búsqueda y selección de información. Bien, vamos a ver el último. Les dije quién fue Perkins. David Perkins, fue profesor de investigación de enseñanza y aprendizaje en Harvard, ¿sí? Vamos a ver el último aporte teórico y su autor, que ella nombra, es Mankowski. El año no lo puse. Bien, es Viviana. Ella fue profesora de primaria y licenciada en educación con varios posgrados de investigación. Ella dice lo siguiente: las creencias que tienen los maestros sobre las posibilidades que tienen los estudiantes de aprender, ¿sí? Esto es cuando el docente encasilla, ¿sí? Encasilla a los alumnos y dice, bueno, este alumno no va a llegar, este alumno es súper inteligente. Bueno, ella habla de eso, ¿sí? Las creencias que tienen los maestros sobre las posibilidades que tienen
los alumnos o estudiantes de aprender. ¿Sí? Bien. Y dice, ¿cómo trabajamos todos estos aportes teóricos? O mejor dicho, ¿qué necesitamos? Dice ella. ¿Y qué no necesitamos? Dice, necesitamos docentes con mentalidad en crecimiento. Docentes con mentalidad de crecimiento. ¿Qué es? ¿O a qué se refiere con esta frase, no? Dice que vean en los alumnos un mundo de posibilidades. Fíjense, dentro de esa diversidad de aprendizajes, de experiencias. ¿Y qué es lo que no necesitamos? Docentes con mentalidad fija. ¿A qué se refiere con estos docentes? Que el éxito de los alumnos está determinado por la genética o el entorno sociocultural. Es decir, muchas veces decimos, este alumno va a llegar hasta acá, ¿sí? Entonces el docente tiene una mentalidad fija, no una mentalidad en crecimiento, ¿sí? Que puede, dentro de ese marco metodológico, encontrar una nueva didáctica, enseñar nuevas metodologías, ¿sí? O estudiar, investigar cómo facilitar el aprendizaje y la enseñanza a ese niño, ¿sí? Y acá ella, ¿no es cierto?, va explicando y después dice que encuentra 3 grandes líneas conceptuales, ¿sí? 3 grandes líneas de pensamiento en educación, dice. 3 líneas conceptuales. En estas mentalidades, ¿no? Primero, que lo diverso es un problema y hay que corregirlo. Lo diverso es un problema y hay que corregirlo. Hoy día se escucha también esa frase en las instituciones educativas. Lamentablemente todavía no se entiende que todos somos diferentes, ¿sí? Bien, la segunda línea conceptual es la necesidad de funciones compensatorias en función de la desigualdad, ¿sí? Es decir, como aislarlos vendría a ser, ¿sí? La necesidad de funciones compensatorias en función de las desigualdades, ¿sí? Y la tercera línea conceptual, el valor de la desigualdad y la posibilidad de desarrollo. El valor de la desigualdad y la posibilidad de desarrollo. ¿Sí? Es decir, lo diverso como la posibilidad de todos poder aprender de todos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora el próximo apartado. Bien, recuerden que pueden dejarnos en los comentarios alguna duda
o conceptos que necesiten o libros, ¿sí? Bien. El próximo apartado dice, los malentendidos en el trabajo con las aulas heterogéneas. Los malentendidos en el trabajo en las aulas heterogéneas. Ella da como una idea y después explica si esta es factible o no, ¿sí? Bien. La primera idea dice, diseñar una actividad para cada alumno. Diseñar una actividad para cada alumno. Fíjense acá, lo que enfoca es la educación personalizada. Y después ella misma dice, el enfoque anterior no es adecuado para cursos numerosos. O sea, no puedo hacer esto cuando tengo 30 alumnos, ¿sí? Entonces da una segunda opción. Dice, el alumno elige los recursos y actividades. No todos van a aprender lo mismo, por lo que no se cubren los contenidos del currículum. O sea, el alumno elige actividad y recursos. O sea, cada alumno va a elegir con qué quiere trabajar. Y después ella afirma, esto no es posible, ya que no todos van a aprender lo mismo, por lo que no se cubren los contenidos del currículum, ¿sí? Bien, da una próxima opción. ¿Qué dice? El enfoque anterior no es aceptable, ya que el docente pierde el control de los alumnos. Imagínense en un curso si tengo un grupo haciendo, no sé, conocimiento, otro grupo aritmética, otro grupo historia, otro grupo geografía. ¿Cómo puedo guiar el aprendizaje de cada grupo? Sería una locura. No es factible. Dice, otra perspectiva más. Si los alumnos pueden elegir, siempre eligen lo más fácil, ¿sí? Entonces el docente comienza a nivelar hacia abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa para homogeneizar? Se nivela hacia abajo. Esto es un error gravísimo. Otra opción, se ofrecen actividades desafiantes. Se ofrecen actividades desafiantes para los alumnos con mayor nivel cognitivo. O sea, para un grupo determinado voy a dar tal tarea. Entonces lo que estoy haciendo, ¿sí?, es agrupando a los alumnos por nivel, ¿sí? Esto de agrupar a los alumnos se vio hace unos años, donde decían el segundo A son los niños con mayor nivel y los alumnos del B son con nivel medio y los alumnos del C bajo, ¿sí? Es otra perspectiva, otro enfoque de las aulas heterogéneas. Luego dice, el último, dice, el enfoque es válido para la enseñanza, no para la evaluación, o sea, agrupar por niveles. Se ofrecen más actividades a los alumnos que terminan antes, es decir, entretener para que no molesten, ¿sí? Más actividades para los alumnos que
terminan antes, ¿sí? Estas son las 4 posibilidades de encarar un aula heterogénea. Vamos ahora al próximo apartado, si me dan un segundo. No se enfoca la última parte. Ahí está. Bien. ¿Qué nos dice el próximo apartado? La flexibilidad es el foco del enfoque. La flexibilidad. Foco del enfoque. ¿Sí? Acá ya va cerrando. ¿Pero qué sería ser flexible? O sea, ¿a qué llama ella este ser flexible? Dice que se trata de ofrecer desde la enseñanza diferentes actividades, ¿sí? Entonces, ¿qué es la flexibilidad? Las diferentes actividades. Y acá contradice el apartado anterior, ¿sí? Donde dice, ¿qué es esta flexibilidad? Las intenciones educativas, la heterogeneidad, los estilos de aprendizaje, los tipos de inteligencia, los intereses del niño, los niveles del pensamiento, las experiencias y la cultura. Fíjense acá cómo va ella incluyendo las teorías constructivistas de la educación, ¿no? Porque habla de experiencias. Ahí lo tenemos a Bandura. Habla de niveles de pensamiento, Piaget. Después dice tipos de inteligencia, Gardner. Y cultura, cuando habla Vygotsky del desarrollo sociocultural. Y después dice el desarrollo de un pensamiento sistémico. También es muy importante y se está aplicando mucho hoy en día en la educación. ¿A qué se refiere esto? A que la institución educativa es un sistema abierto, por tanto debe adaptarse a las circunstancias, crecer, desarrollarse y modificarse, ¿sí? Otro de los conceptos es la neurociencia. ¿A qué se refiere esta neurociencia? A lo que los investigadores llaman neuroplasticidad, que es la manera que tiene nuestro cerebro de interactuar con el medio ambiente, ¿sí? Finalmente, llegamos a la conclusión, ¿sí? Donde ella cierra todo este capítulo y propone desafíos, ¿no? Dice, el desarrollo de estudiantes. Fíjense que dice, no dice formación, instrucción, dice desarrollo de estudiantes autónomos, ¿sí? Que trabajen con otros, o sea, que sepan interactuar. Trabajen con otros. Reconocer el modo de aprender, los tipos de aprendizaje. Reconocer el modo de aprender. Los ritmos de aprendizaje. Ritmos de aprendizaje, muy importante darles tiempo. Los estilos de pensamiento. El bagaje cultural, acá volvemos a ver a Piaget, bagaje
cultural, las experiencias anteriores. Y acá vemos conceptos de Ausubel. ¿Y qué tiene que hacer el docente para el desarrollo de todo esto en un estudiante? Ofrecer oportunidades para tomar decisiones. Y la escuela como un entorno que motive y estimule el aprendizaje. La escuela como un entorno que motive y estimule el aprendizaje. Así, con estas dos ideas, ella cierra este capítulo. ¿Sí? Bien, si te sirvió, regálame un me gusta, suscríbete y comparte. Muchísimas gracias.